Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión con el presidente del profesor de Benedito Ford, que es el ingeniero agrónomo, un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid. Y para ello, pues, voy a hacer la presentación del doctor, el excelentísimo señor Juan Antonio Ordóñez, que también es catedrático de Tecnología de los Alimentos y de dar la bienvenida a todos los que están a través de la nube. Vamos a Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras académicas y señores académicos, distinguido público presente en la sala. No. ¿Ya? ¿Se oye ahora? Bueno, dentro que cabe. Señor presidente, señoras académicas, señores académicos, distinguido público presente en la sala, distinguido asistente vía telemática. Muchas gracias, señor presidente, por haberme encomendado la presentación del profesor José Benedito Ford. Es para mí un honor introducir en la academia a un nuevo conferenciante cuyas actividades profesionales se circunscriben al ámbito alimentario. Permítaseme una breve referencia al inicio de mi carrera universitaria para articular mi contacto con el profesor Benedito. En el año 1970, recién licenciado en veterinaria, me incorporé a la Facultad de León y bajo la supervisión del profesor Burgos inicié una investigación sobre la aplicación de tratamientos térmicos asistidos por ultrasonido para reducir la termoresistencia de los microorganismos de interés en ciencia y tecnología de los alimentos. Los primeros resultados fueron muy interesantes y dio lugar a una investigación sobre el tema que he cultivado hasta bien entrado el presente siglo. Acuñamos el término termoultrasonización y los resultados se fueron publicando en revistas internacionales. Tal vez mis artículos sobre esta línea fue la razón que le llevó al profesor Antonio Mulé de la Universidad Politécnica de Valencia y a la profesora Carmen Rosselló de la Universidad de las Islas Baleares a invitarme a formar parte del tribunal de la tesis doctoral del conferenciante, cuyo título era Contribución a la caracterización de quesos mediante el uso de ultrasonidos de señal. Ese fue mi primer contacto con el profesor y pude comprobar el prometedor futuro del nuevo doctor. A partir de entonces, la relación entre los dos departamentos de tecnología de los alimentos, el de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia y el de la Facultad de Veterinaria de la UCM, fueron estrechándose y culminaron con la participación del departamento de la CIA de la UVV en un macroproyecto de investigación del programa Consolida el Ingenio 2010, que tuve el honor de coordinar. El profesor Benedito fue el investigador principal de uno de los subproyectos. Las colaboraciones entre ambos departamentos han continuado hasta el momento presente, merced a dos redes de excelencia financiadas, una por el Ministerio de Economía y Competitividad y la otra por el de Ciencia e Innovación. Después de esta breve introducción, paso ahora a referirme brevemente a la actividad académica del profesor Benedito. Ha desarrollado siempre su actividad profesional en la denominada ahora Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia, siguiendo la trayectoria habitual de un profesor universitario, desde que obtuvo el título de ingeniero agrónomo en 1995, hasta que accedió en 2009 a catedrático de universidad. En cuanto a la docencia, simplemente decir que participa en la enseñanza de varias asignaturas, incluida en la disciplina de Tecnología de los Alimentos, en los grados de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural y en el de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, así como en el Máster Universitario de Ciencia e Ingeniería de los Alimentos. Aparte, ha participado en numerosos cursos de otras universidades y extrauniversitarios. Respecto a actividades de gestión universitaria, destacar que desde 2008 ha estado ligado a la gobernanza del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la CIA de la UPV, primero como secretario entre 2008 y 2012 y después como subdirector en el periodo 2012-2016
año en que accedió a la dirección y continúa actualmente. Entre las actividades de gestión de I+D+I, cabe mencionar que es el responsable de uno de los 3 grupos de investigación del Departamento de Tecnología de los Alimentos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, específicamente el denominado Análisis y Simulación de Procesos Agroalimentarios, integrado por media docena de investigadores senior. Desde 2011 es editor adjunto de la revista Food Science and Technology International. Desde 2005 pertenece al comité editorial de la revista Journal of Food Engineering y de 2018 en la Applied Science. Asimismo, ha sido miembro del comité de organización y científico de congresos y simposios. Su labor investigadora es también destacada. Ha participado en más de 2 docenas de proyectos competitivos financiados por entidades españolas, CICIL, el INIA, la Generalitat de Valencia, Ministerio de Educación y Ciencia, de Economía y de Asuntos Exteriores, y por la Comunidad Europea. Sus publicaciones científicas indexadas exceden sobradamente a centenar. Es coautor de una treintena de capítulos de libros y de media docena de patentes. Ha dirigido una docena de tesis doctorales. Aunque ha cultivado varias líneas de investigación, sus principales se refieren al estudio de tecnologías emergentes, sobre todo la aplicación de ultrasonido, la deshidratación osmótica y los fluidos supercríticos. En una primera fase se centra en el efecto de ultrasonido de baja intensidad en diversas propiedades de los alimentos, la calidad textural, solubilización de proteínas, transferencia de masa, movimiento de soluto en salazones, entre otras. Y después también otra línea es la deshidratación osmótica de fruta, primero como una operación unitaria y luego asistida por ultrasonido. En una segunda etapa aborda en primer lugar el uso del fluido supercrítico como medio de extracción de componentes de matrices alimentarias, antioxidantes, grasas, pigmentos, sustancias bioactivas, etc. Y más tarde explora la posibilidad de utilizar fluido supercrítico como una herramienta útil para inactivar microorganismos, y al observar el poder letal de esta tecnología, emprende estudios para indagar la acción bactericida sinérgica de ultrasonidos y fluidos supercríticos. Por último, no puedo dejar de indicarle que otra de las materias que domina eficazmente es la modelización de procesos. No en balde es el responsable de la asignatura Modelización y Control de Procesos. La formación en esta materia le ha permitido establecer colaboraciones con un buen número de investigadores de centros españoles como el IRTA, los institutos de agroquímica, grasa, acústica y física aplicada del CSIC, y varias universidades, la de Valencia, Islas Baleares, Extremadura, Complutense, Vigo, entre otras. Del mismo modo, ha colaborado con centros extranjeros. Tal es el caso de la compañía Fresenius Kabi, los institutos tecnológicos de Veracruz, Monterrey y las universidades de Auckland y Leeds. El tema que el profesor Benedito ha elegido para su conferencia es de gran interés porque trata del desarrollo de tecnologías menos agresivas que las convencionales actuales basadas en la aplicación de calor, con el objetivo de evitar o minimizar los daños térmicos en la calidad sensorial y nutritiva. Entre otros desarrollos se encuentran las denominadas tecnologías emergentes. Cabe mencionar entre ellas las altas presiones hidrostáticas y los fluidos supercríticos que están actualmente aplicándose. La primera como un modo de higienizar alimentos y la segunda para extraer ciertos productos de la matriz alimentaria. El caso más emblemático es el de la cafeína del café. Entre otras tecnologías emergentes están los fluidos supercríticos, lo he dicho, tenemos termosonicación, manotermosonicación, pulsos de luz, campos eléctricos y magnéticos de alta intensidad, plasma frío, entre otras. Unas se están aplicando en la práctica con rendimiento cuestionable. Algunas están suficientemente desarrolladas, pero su implantación en la industria alimentaria dependerá, aparte de consideraciones económicas, de si superan efectividad, seguridad microbiológica, vida útil larga, mayor retención de nutrientes, etcétera, a las tecnologías que están actualmente aplicándose. En otras se ha establecido ya su fundamento y necesitan un escalado para su verificación o están aún bajo estudios más o menos avanzados. La implantación en la industria alimentaria de los nuevos procesos que se desarrollen dependerá de si colman las expectativas que se esperan. El conferenciante, el profesor Benedito, nos mostrará una visión general de las tecnologías emergentes no técnicas. Profesor Benedito, tiene usted la palabra. José, cuando tú quieras.
En primer lugar, me gustaría agradecer tanto a la academia como en particular al profesor Ordóñez la posibilidad de venir aquí a impartir esta conferencia. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, con los que estáis presentes y también con los que están siguiendo la conferencia vía telemática, que afortunadamente es una de las pocas cosas que la pandemia pues, nos ha permitido ampliar, digamos, el abanico de asistentes a este tipo de actividades. Bien, voy a comenzar a hablar de tecnologías no térmicas de inactivación microbiana en alimentos, que es el título de la conferencia. Tarda en responder. Vale. A modo de introducción, porque claro, uno puede pensar, ¿para qué unas tecnologías emergentes cuando ya hay tecnologías que están funcionando? Decir que en el momento actual se puede cuantificar el desperdicio de alimentos, que es un factor importante, en 931 millones de toneladas de alimento al año. Con lo cual, a pesar de las tecnologías existentes, aún es un problema importante. Por tanto, es importante también el ser capaz de invertir en toda la parte de investigación de nuevas tecnologías que permitan pues, una mejor conservación de los alimentos, adicionales a lo que son las tecnologías convencionales que todos conocemos, como podrían ser la reducción de la actividad de agua, es decir, las tecnologías de secado o de la depresión de actividad de agua mediante la incorporación de algún tipo de soluto, los diferentes tipos de fermentación, tanto ácido láctica, acética o alcohólica, que son las que predominan en la industria de alimentos, el uso de aditivos, la tecnología del uso de bajas temperaturas y, cómo no, las tecnologías térmicas, los tratamientos térmicos, que podemos considerar como la única tecnología de conservación con capacidad esterilizante, es decir, capacidad de inactivar el conjunto de microorganismos, tanto de células vegetativas como de esporas. Ya veremos que las tecnologías estas emergentes de las cuales vamos a hablar no tienen esa capacidad esterilizante en la mayor parte de los casos. Con lo cual son tecnologías que son prometedoras, pero siempre desde el punto de vista pasteurizador. Es decir, casi ninguna de ellas va a conseguir una de esos niveles de esterilización que se pueden conseguir con los tratamientos térmicos. Aún así, es conveniente seguir profundizando en estas tecnologías que permitan no solo reducir el desperdicio de alimentos, sino también abordar aspectos importantes como son el tema del impacto medioambiental que tienen las tecnologías y también aumentar la seguridad de los alimentos. Los tratamientos térmicos, como comentabas, la única tecnología con capacidad esterilizante que se utiliza actualmente a nivel comercial, y todas sus ventajas yo creo que todos las conocemos en cuanto a facilidad de implementación a nivel de industria, en cuanto a la amplia variedad de microorganismos que es capaz de reducir la población, pero también conocemos pues, el efecto que tiene, que no es tan beneficioso sobre los alimentos. En particular tiene un efecto importante sobre lo que es la calidad organoléptica y también sobre la calidad nutricional de los alimentos. Y de ahí la necesidad de buscar tratamientos no térmicos que consigan prolongar la vida de los alimentos sin incurrir en esta serie de aspectos negativos. Dentro de esas tecnologías, como ya ha comentado el profesor Ordóñez, podemos hablar de tecnologías ya implantadas a nivel industrial, como son las altas presiones, otras que se están implantando, como son los pulsos eléctricos o pulsos de luz y luz ultravioleta, y también hablamos de tecnologías como los fluidos supercríticos, plasma frío o irradiación. Yo voy a intentar abarcar algunas de estas tecnologías que acabo de comentar. El inconveniente de estas tecnologías emergentes, como he comentado anteriormente, es que en algunos casos resulta bastante complejo la inactivación, sobre todo de la parte de las esporas, que es fundamental para la esterilización comercial de los alimentos. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tienen estas nuevas tecnologías, estas tecnologías emergentes en el mercado, decir que en el año 2020 supuso un volumen económico de 1,2 billones de dólares y que la previsión es que para el 2026 ese volumen se multiplique prácticamente por 3, llegando a los 3,9 billones de dólares. Se espera que el mayor crecimiento, dado que la tecnología de altas presiones ya está bastante implementada, se produzca en las tecnologías
como son, por ejemplo, el PEF y la combinación del PEF con otras tecnologías, como comentaremos más adelante, y que el mayor crecimiento se produzca también en productos sólidos, donde la implementación de estas tecnologías está menos desarrollada, está más desarrollada en productos de tipo líquido. En relación a los actores implicados en este desarrollo de nuevas tecnologías, tecnologías emergentes, y siempre se suele utilizar los dos términos, nuevas tecnologías y tecnologías emergentes. Como ya no son tan nuevas, pues el término nuevo ya no deja de utilizarse y se emplea el término emergente, aunque alguno puede pensar que están continuamente emergiendo, porque hay muchos estudios a nivel de laboratorio y a nivel de trabajos científicos y proyectos de investigación, pero no tanto de aplicación de las tecnologías. Pero aún así hay muchas tecnologías y empresas que están invirtiendo en esto. Fundamentalmente son empresas alemanas, hay muchas alemanas como Bosch, como ELEA en el caso de los pulsos eléctricos, americanas también hay como JBT y como Howard Engineering Company y otras, pero también hay una empresa española que creo que es importante destacar porque en el campo de las altas presiones tenemos la empresa Hyperbaric, que está ubicada aquí en España y que es líder internacional en el desarrollo de equipamiento para altas presiones. Y precisamente por las altas presiones voy a comenzar porque no solo tenemos una empresa líder en el sector, sino además es la tecnología emergente que está más consolidada a nivel de industria de alimentos. La tecnología de altas presiones fundamentalmente consiste en someter a los alimentos a presiones tan elevadas como de 2000 a 9000 atmósferas. Ese sometimiento a esas presiones supone en algunos casos un aumento de la temperatura, pero siempre estamos hablando de aumentos pequeños y por tanto podemos considerarlo como tecnología no térmica. Y presenta como ventaja el hecho de que ese aumento de la presión se produce de forma inmediata y por tanto el tratamiento es homogéneo a lo largo de todo el producto, cosa que lo diferencia respecto a los tratamientos térmicos que tienen un periodo de transición en el cual el calor va transportándose de las zonas externas a las zonas internas, fundamentalmente en sólidos, y eso conlleva que el tratamiento sea más largo, se consuma más energía y además la calidad del producto se vea más perjudicada. En este caso, un tratamiento, digamos, casi instantáneo de poner en marcha. Obviamente necesita un tiempo de tratamiento. Los equipos son relativamente sencillos, ya que consisten en un dispositivo, un cilindro, normalmente, porque es la geometría que mejor funciona, donde se va a someter el producto a la alta presión y tenemos la fase de carga, donde se mete el alimento envasado dentro del recipiente. Después se introduce, se inyecta en el recipiente agua, primero con una bomba a baja presión y después con una bomba a alta presión. Y una vez se alcanza la presión de proceso, se mantiene simplemente el tiempo que queremos de proceso. Esa es básicamente la operación. Como he comentado, esto se ha aplicado fundamentalmente en formato tipo batch con alimento envasado y no todo tipo de envases de materiales sirven para aplicar esta tecnología. Estos son los dos materiales, EVO y polietileno alcohol, que fundamentalmente se emplean para aplicar esta tecnología. Hay que decir que tanto el alimento como el envase sufren una deformación, ya que esas presiones tan elevadas conllevan un cambio en el volumen. Fijaros, aquí tenemos un cambio de, cuando aplicamos 1000 atmósferas, de un 4% del volumen, y si nos vamos a 6000 atmósferas estamos hablando de un 15% del volumen. Luego todo el conjunto tiene que deformarse y luego volverse a expandir. Básicamente esta tecnología consiste, en cuanto al mecanismo de inactivación microbiano, en la ruptura de enlaces no covalentes, que se encuentra fundamentalmente tanto en proteínas como polisacáridos, lípidos y ácidos nucleicos. Esto da lugar a un daño en componentes críticos como son enzimas, membranas y material genético, dando lugar a la inactivación microbiana. Me cuesta pasar, si me lo podéis pasar. A veces se queda como atrancado. Tenemos actualmente a nivel comercial sistemas de tipo discontinuo, como los que podemos ver arriba del fabricante que he comentado anteriormente, Hyperbaric, y actualmente también disponen de sistemas de tipo semicontinuo, en el cual hay depósitos tanto para el producto sin tratar como para el producto tratado. Estamos hablando siempre de productos líquidos en el caso semicontinuo, y tenemos diferentes cilindros de presurización para que conforme se está tratando un cilindro,
puede estar cargándose otro cilindro y descargándose otro cilindro. De forma que tenemos, como comento, un sistema de tipo semicontinuo. Obviamente, después de esto, tenemos que ir a un sistema de pasteurización, de envasado aséptico, como los que se pueden tener en cualquier sistema de UHT convencional. El efecto, digamos, pasteurizador de esta tecnología, pues está basado fundamentalmente en los factores que ya he comentado, en la presión que apliquemos. A más presión va a haber más daño sobre el microorganismo y los componentes del microorganismo, pero también a factor como el tiempo que sometemos el producto a ese tratamiento. Normalmente el tiempo va desde tiempos muy pequeños de 1 milisegundo hasta tiempos ya más prolongados como 20 minutos. Y la temperatura de tratamiento también es un factor importante. Aunque es una tecnología no térmica, podemos jugar con un abanico de temperaturas que van desde 40 a 50 grados. Podemos trabajar también con temperaturas menores, pero digamos que ese rango de temperaturas es el óptimo para conseguir los mejores resultados. Obviamente, el efecto del tratamiento va a depender de los mismos factores también que depende cualquier tratamiento térmico convencional, como son el medio que rodea al microorganismo. Estaríamos hablando de pH, actividad de agua, presencia de azúcares, etcétera, y, cómo no, de la fase de crecimiento en la cual se encuentra ese microorganismo. No es posible dar unas condiciones óptimas como en ningún tratamiento de presión y temperatura, sino que hay que realizar toda la parte de experimentación para ver cuáles son las mejores condiciones de tiempo-temperatura para cada microorganismo en un alimento en particular. ¿También afecta a las enzimas? Sí, afecta a las enzimas. También conseguimos una reducción de la concentración de enzimas, que es un factor importante, por ejemplo, para el tema de los zumos, donde aparte de los microorganismos tenemos que inactivar las enzimas para que no se produzca un deterioro del producto. En este sentido, decir que el efecto de la presión se da por los cambios conformacionales en los lugares activos de la enzima, dando lugar a una alteración en la interacción del sustrato con la enzima. Las enzimas son bastante resistentes, como digo, a este tratamiento. Y dentro de las enzimas, la más baroestable, la que nos puede servir un poco como indicadora, sería la peroxidasa. Y para que vean un poco los niveles de resistencia, podemos hablar que aún mantenemos un porcentaje del 90% de actividad residual para tiempos tan largos como 30 minutos a 60 grados, que es una temperatura muy elevada, y presiones de 6.000 atmósferas. Decir que esta tecnología, fundamentalmente, como todas las no emergentes no térmicas, pues persigue mantener, y en este caso se consigue, factores como es el nivel o la concentración de vitaminas, el color y también el sabor. Hay otras propiedades que se ven más afectadas. ¿Cuáles son estas propiedades? Bueno, pues fundamentalmente es la textura. Podemos decir que la aplicación de estas presiones tan elevadas da lugar, por un lado, a la gelatinización del almidón, según las condiciones que se apliquen, y también a cambios como la desnaturalización de las proteínas, cambios en la capacidad de emulsificación o de retención de agua del alimento. En general, en según qué tipos de alimentos se producen unos cambios texturales que pueden llegar a ser importantes. En algunos casos pueden ser incluso beneficiosos porque pueden dar lugar a productos que parecen cocidos cuando realmente no lo están y queremos vender ese producto que está cocido, ¿vale? En cuanto a las aplicaciones, podemos hablar pues, de la primera, por ejemplo, que se empleó aquí en España, que es la de la pasteurización de jamón cocido, pero también se ha utilizado mucho esta tecnología para la producción de zumos, por ejemplo, de alta calidad. Obviamente la tecnología esta, respecto a los tratamientos térmicos en el momento actual, supone un sobrecoste importante y por tanto podemos aplicarla cuando el producto tiene un valor añadido suficiente para soportar ese sobrecoste. Es decir, no podemos tratar un zumo de naranja que queremos vender a €1 el litro con esta tecnología, pero sí un zumo de frutos rojos ya podemos venderlo a un precio mayor, donde podemos soportar ese sobrecoste que tiene la tecnología. Como digo, entonces, para diversos tipos de zumos, también se está empleando mucho para el tema de moluscos, comidas preparadas, y también un producto que podemos encontrar prácticamente en todos los supermercados y que tiene una amplia difusión, como es el caso del guacamole, que es un producto que soporta muy mal los tratamientos térmicos y que con esta tecnología pues, se ha podido de alguna forma comercializar en la zona de refrigeración de una forma muy extensa.
En relación a lo que sería la inactivación microbiana de patógenos, pues presentar algunos resultados. Podemos ver que los niveles de inactivación van desde los 2 ciclos logarítmicos que podemos obtener en Listeria monocytógenes en carne de pollo, hasta niveles mucho más elevados, como pueden ser los 8,2 reducciones logarítmicas para el caso de Salmonella en caldo. De ahí tenemos una amplia variedad de microorganismos que pueden ser afectados por esta tecnología, y aquí las condiciones de presión y de tiempo, y también de temperatura. Como podemos ver en todos estos ejemplos que proyecto aquí, las temperaturas son temperaturas bastante moderadas y que se consideran alejadas de lo que sería un tratamiento térmico convencional. Aquí tenemos otros ejemplos de reducciones tanto en zumo como en leche como en jamón curado. ¿Podemos con esta tecnología inactivar también esporas? Podemos. Pero los niveles de inactivación son menores y sobre todo tenemos que recurrir a condiciones mucho más agresivas. Podemos encontrar, por ejemplo, que en el caso de Clostridium podemos inactivar también esporas de este microorganismo, pero claro, aquí ya nos tenemos que ir a presiones mucho más elevadas que en el caso anterior, y si sobre todo nos fijamos, tenemos tiempos también muy elevados y queremos obtener reducciones del orden de 5 reducciones logarítmicas, y sobre todo las temperaturas que vemos aquí son mucho mayores que las temperaturas que veíamos en la tabla anterior. Aquí ya estamos en una mezcla, en una combinación de tratamiento de alta presión, pero ayudado por temperaturas que consideraremos ya casi térmicas en algunos casos. Y por lo tanto, la calidad del alimento pues, puede verse más afectada que en el caso de temperaturas menores. Bien, otra de las tecnologías que quería comentar, porque es importante y hemos trabajado en nuestro grupo en esta tecnología, es el caso de los pulsos eléctricos de alta intensidad. ¿En qué consiste esta tecnología? Pues en principio es muy sencilla. Si lo quisiéramos definir en términos coloquiales, es como electrocutar un alimento para electrocutar esos microorganismos que tenemos en el interior del alimento. Para electrocutar necesitamos 2 electrodos, bien dice la palabra. Entonces, básicamente consiste en ubicar el alimento entre 2 electrodos y mediante un generador de alta tensión, una capacidad y un sistema de tipo interruptor, pues vamos aplicando pulsos de alto voltaje. Esos pulsos de alto voltaje, como podemos ver en la parte de arriba, consisten en una tensión muy elevada, del orden de 20 a 80 kilovoltios por centímetro, que es la forma de medir la intensidad del tratamiento, es decir, son los kilovoltios, la amplitud del pulso, dividido por la separación de los electrodos. Si yo junto más los electrodos, voy a tener más intensidad y voy a afectar más al alimento y sobre todo al microorganismo. Y la característica es que los pulsos son de muy corta duración. En particular estamos hablando de duraciones de 1 a 20 microsegundos, es lo que se suele utilizar. Esos pulsos, como podemos ver, pueden ser de tipo cuadrado, como los que vemos aquí, de tipo spike, que es un conjunto de pulsos, e incluso pueden ser bipolares, de forma que podemos tener pulsos positivos y negativos, combinando tanto pulsos cuadrados como pulsos de tipo spike. Obviamente, esta tecnología, pues, de cara a la implementación, es muy complicado conseguir inactivaciones en productos sólidos y está muy focalizada en la inactivación de microorganismos en productos líquidos, tipo zumos, leches, etc. Para ello necesitamos un sistema que permita un tratamiento en continuo, de tal forma que aquí tendríamos lo que sería un sistema de tipo industrial para tratamiento de productos líquidos, en el cual tendríamos nuestro generador de alta tensión, de pulsos de alta tensión, tenemos el tanque de alimentos y tenemos una bomba que nos va haciendo pasar o circular el producto en la celda donde están los electrodos. Posteriormente el producto tendría que ir a la zona de envasado aséptico. Entonces, ¿cómo conseguimos inactivar? ¿Cuál es la metodología o cuál es digamos, los pasos que sigue esta tecnología para poder inactivar los microorganismos? Bueno, pues está fundamentada en el mecanismo conocido como electroporación. ¿Esto qué es? Es un mecanismo mediante el cual, si sometemos a una célula a un campo eléctrico de alta intensidad, a los 2 electrodos y esos varios kilovoltios que estábamos hablando anteriormente, se produce una distribución de cargas entre la carga interna y externa de las membranas celulares,
y cuando se supera un cierto umbral, en particular lo que se denomina de valor crítico, se produce el fenómeno de electroporación, que consiste en la formación de pequeños poros en la membrana. Esos poros dan lugar a pues, la salida de componentes celulares y, por lo tanto, a la inactivación de los microorganismos. Por profundizar un poco más en lo que es la electroporación, podemos distinguir entre 3 tipos de electroporación: la reversible, irreversible para tejidos animales y vegetales e irreversible para microorganismos. Si los niveles de intensidad del campo, que eran aquellos kilovoltios por centímetro que comentaba anteriormente, están del orden de 0,1 a 1 kilovoltio por centímetro, entonces conseguimos la formación de esos poros en las membranas en el caso de células vegetales, pero es una formación de poros reversibles, es decir, al cabo del tiempo esos poros se sellan y la célula continúa siendo viable. Esta tecnología es muy interesante, por ejemplo, para aplicar esta electroporación e introducir componentes dentro de las células vegetales para que después aquello pueda, de alguna forma, continuar siendo viable. Si queremos esa electroporación, pero de forma irreversible, en el caso de tejidos animales y vegetales, tenemos que irnos a intensidades de campo de 0 a 5 a 3 kilovoltios por centímetro. En este caso, esta tecnología es muy interesante, por ejemplo, para electroporar células vegetales y favorecer los procesos de extracción. Nosotros, por ejemplo, lo hemos utilizado para extraer colorantes de remolacha, pues aplicas esta tecnología, electroporas y luego el proceso de extracción es muchísimo más rápido, ¿vale? Si ya queremos ir a la inactivación microbiana, los niveles de intensidad del tratamiento tienen que ser mucho mayores. Estamos hablando ya de 15 a 40 kilovoltios por centímetro. En ese caso sí que conseguimos la electroporación de microorganismos. Decir que conforme más pequeña es la célula que queremos electroporar, mayor debe ser la intensidad. Obviamente, con los microorganismos que son mucho más pequeños que estos tejidos, pues necesitamos mucha más intensidad. Y conforme más pequeño sea el microorganismo, más intensidad necesitaremos. En el momento actual hay empresas que trabajan con esta tecnología a nivel comercial. Por ejemplo, la empresa Lea, que comentaba anteriormente, que es una empresa alemana, se dedica ya a distribuir equipos que sirven para la pasteurización de diferentes tipos de líquidos, como por ejemplo leche o zumos. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que sería la celda de tratamiento. Aquí una foto más ampliada de esa celda y toda la parte electrónica para la generación de los pulsos. En este caso son electrodos coaxiales. Tenemos un electrodo positivo en el centro y 2 ground en la parte, digamos, superior e inferior de la celda. En relación a lo que son la inactivación de patógenos, que pienso que es un tema de interés para la audiencia, estaríamos hablando de niveles de inactivación algo menores, si hacemos una revisión bibliográfica, de los que hemos visto en las altas presiones. Estaríamos hablando de niveles que van pues, desde la 1,5 hasta alrededor de 5 reducciones decimales. Y también tenemos un abanico amplio de microorganismos sobre los cuales se ha ensayado esta tecnología, que van desde E. coli, Listeria, Salmonella, etc. Decir también que, al igual que pasaba con el caso de las altas presiones, la temperatura es un factor importante. Es decir, en teoría esta tecnología es no térmica y el número de pulsos que se apliquen y la intensidad del tratamiento debe ser tal que la temperatura no aumente demasiado. Sin embargo, si observamos esta gráfica, podemos ver como para diferentes tipos de patógenos sobre los cuales se ha estudiado, pues la temperatura es un factor muy importante. Por ejemplo, para el caso de E. coli o de Listeria, si estamos hablando de temperaturas del orden de 4 grados, temperaturas de refrigeración, pues apenas hay inactivación en el caso de E. coli y bueno, pues no llega ni siquiera a una reducción, un ciclo logarítmico en el caso de Listeria. Sin embargo, cuando hablamos ya de aumentar la temperatura a temperaturas del orden de 38-50 grados centígrados, esos niveles de inactivación se disparan. Es decir, aumenta mucho la inactivación. Con lo cual, de nuevo, el efecto de la combinación de la tecnología emergente no térmica con algo de temperatura siempre va a mejorar lo que es la aplicación de la tecnología. Bueno, podemos utilizar esta tecnología combinada con temperaturas no térmicas, de inactivación térmica, pero sí más elevadas, o también podemos encontrar en bibliografía la combinación de diferentes tecnologías emergentes. Por ejemplo, podemos encontrar que esta tecnología PEF
Se ha utilizado en combinación con las altas presiones hidrostáticas que he comentado anteriormente, en combinación con dióxido de carbono. En particular, nuestro grupo hemos trabajado en ello y ahora presentaré algún resultado en relación a esto. En combinación con ultrasonidos, perdón, de lo que voy a presentar es la combinación de ultrasonidos con PEF. Luego también hablaré de CO2 supercrítico con ultrasonidos. También junto con radiación ultravioleta o con pulsos de luz. Decir que esta aplicación de estas tecnologías puede ser de forma sucesiva, en la mayor parte de los casos, o también en algunos casos, como el caso de las altas presiones hidrostáticas, se ha utilizado de forma simultánea. Con la combinación de esto ya sí que conseguimos reducciones decimales de más de 5 ciclos logarítmicos, que como hemos visto en la tabla anterior era un poco el límite que teníamos de reducciones decimales. También comentar, porque es interesante de cara a la aplicación de esta tecnología, que se ha utilizado en combinación con la incorporación de diferentes tipos de antimicrobianos. Decir que el PEF conseguía una electroporación, es decir, una apertura de las células microbianas, de esos poros en las células microbianas, y que esos poros en algunos casos pueden volver a sellarse. Pero si aprovechamos esa ventana de oportunidad en la cual tenemos el poro abierto e incorporamos algún componente antimicrobiano que vaya a parar dentro del microorganismo, vamos a mejorar significativamente esa inactivación. Y eso es lo que se consigue incorporando, por ejemplo, bacteriocinas, diferentes tipos de ácidos orgánicos o bien incluso aceites esenciales. Bien, comentaba anteriormente que en nuestro grupo de investigación hemos trabajado junto con una empresa farmacéutica en buscar técnicas alternativas para lo que sería la inactivación microbiana en líquidos de alimentación intravenosa. Entonces, en este trabajo estuvimos estudiando la combinación de tecnologías de PEF con ultrasonidos de potencia. Y hicimos este estudio viendo si había efecto del orden en el cual aplicábamos el PEF y los ultrasonidos. De tal forma que hicimos tratamientos aplicando primero PEF y luego ultrasonidos de potencia y viceversa, con 3 tipos de microorganismos. En esta figura se puede observar, por ejemplo, para el caso de Escherichia coli, aplicamos la tecnología de PEF y ultrasonidos a 2 niveles de potencia. Y después utilizamos el segundo nivel de potencia, el de mayor intensidad, en combinación con el PEF. Y podemos ver que en este caso, si aplicamos primero el PEF y luego los ultrasonidos, tenemos un efecto sinérgico porque conseguimos más inactivación que con la suma de inactivaciones que conseguiríamos con el caso del PEF y los ultrasonidos. Y conseguimos la inactivación total de los microorganismos que añadimos. Y además esa inactivación es mucho mayor que si aplicamos el tratamiento de forma inversa. Primero los ultrasonidos y después el PEF. Luego sí que existe un efecto de cuál es el orden de aplicación de las tecnologías en cuanto a la inactivación microbiana. Lo mismo pasaba con esporas de Aspergillus niger y lo mismo con esporas de Bacillus pumilus, pero en este caso el nivel de inactivación era mucho menor que en el caso de los microorganismos que he comentado anteriormente. Bien, otra tecnología que también se está implementando a nivel industrial sería los pulsos de luz y la luz ultravioleta. Es decir que tradicionalmente la tecnología que más se ha empleado es la luz ultravioleta para la inactivación microbiana, sobre todo de superficies. En este sentido, pues se han empleado generalmente lámparas de mercurio a baja presión, que trabajan fundamentalmente a 250 nanómetros, pero también se han utilizado lámparas de mercurio de media presión entre 200 y 300 nanómetros. Este tipo de equipos funcionan generalmente emitiendo en continuo y se caracterizan por tener una capacidad de penetración menor que los pulsos de luz y una baja potencia de emisión, hablando generalmente de que se pueden conseguir de 100 a 1000 vatios normalmente. En el caso de los pulsos de luz ya no tenemos una luz monocromática, como en el caso de los ultravioleta, sino que tenemos una luz que abarca entre los 100 nanómetros de la región del ultravioleta hasta los 1100 nanómetros cercanos al infrarrojo cercano, siendo normalmente esta distribución una distribución habitual de las lámparas de xenón, que son las que se emplean para emitir este tipo de radiación.
En este caso, la emisión no es en continuo, sino que se utilizan pulsos de luz, como en el caso anterior de pulsos eléctricos, pero en este caso estaríamos hablando de pulsos de luz. Generalmente estamos hablando de 1 a 20 pulsos por segundo y con una duración total del tratamiento que oscila entre los 100 y los 300 microsegundos. Se consigue con esta luz pulsada un incremento de temperatura menor que en el caso de trabajar con una radiación en continuo, y además podemos conseguir picos de potencia mucho mayores que en el caso de la radiación ultravioleta, llegando a picos incluso de 35 megavatios. Los mecanismos de activación, hemos comentado también para las otras tecnologías, en este caso están fundamentalmente lo que se conoce, porque hay mecanismos que no se conocen, pero lo que se conoce está fundamentado básicamente en el efecto de la parte de luz ultravioleta, que se produce una absorción de esta luz ultravioleta por parte de los ácidos nucleicos de los microorganismos, dando lugar a la ruptura de los enlaces de pirimidina y a la formación de tiamina, que impide la transcripción del ADN y por tanto da lugar a la muerte celular de los microorganismos. El equipamiento es muy sencillo. Tenemos por un lado lo que serían el generador de alta potencia, como en el caso de las dos de la tecnología anterior de pulsos. Tenemos también una capacidad y un interruptor, y luego tenemos las lámparas, que son las encargadas de emitir, en este caso, en vez de los pulsos eléctricos de alta intensidad, los pulsos de luz. En cualquiera de las tecnologías estamos hablando de que esta es una tecnología de inactivación microbiana en superficie. Es decir, no conseguimos, como en el caso de las altas presiones o de los pulsos eléctricos, que ese efecto inactivador alcance a la totalidad del alimento, sino únicamente, digamos, la capa superficial. Obviamente, si el alimento tiene muy poca superficie, pues estará bien pasteurizado o esterilizado, pero si el alimento tiene un cierto espesor, si es un sólido, pues no vamos a conseguir inactivar los microorganismos. Bien, en cuanto a los equipos, hay equipos ya a nivel comercial que funcionan. Es una tecnología ampliamente utilizada, sobre todo para la esterilización de superficies, para posteriormente envasar productos de forma aséptica mediante tecnologías de tratamientos térmicos. También para el caso de líquidos es una tecnología ampliamente utilizada, de tal forma que existen dispositivos como los que podemos ver en esta diapositiva, a través de los cuales, bueno, tenemos una lámpara en la zona central y se hace circular un fluido alrededor de la lámpara y así se da el tratamiento de inactivación. También es una tecnología que se puede utilizar para la inactivación de superficies, y para eso ya existen incluso túneles comerciales que tienen una serie de lámparas donde emiten los pulsos de luz, y el producto, a través de una cinta transportadora, pasa por debajo de esas lámparas y sufre el efecto pasteurizador. Bien, en relación a las aplicaciones, ya las he ido comentando un poco cuando he hablado de equipos, pero estaríamos hablando sobre todo de la descontaminación de superficies, de envases fundamentalmente, pero también de otro tipo de superficies en las industrias de alimentos. También podemos hablar de tratamiento de superficies de vegetales, de productos cárnicos loncheados o de productos lácteos loncheados como el queso, de pescado y de otros productos donde también se ha estudiado esta tecnología. Y después también se ha ampliado mucho utilizando los equipos que he mostrado anteriormente para la inactivación microbiana en fluidos, en líquidos, como serían, por ejemplo, zumos, leche, miel o líquido. Incluso es una tecnología que se emplea en las depuradoras de aguas residuales para sustituir la típica cloración por una tecnología más respetuosa con el medio ambiente y evitar la liberación de cloro al medio ambiente. En relación a las ventajas de esta tecnología, podemos hablar que la luz pulsada consigue también inactivar esporas tanto bacterianas como fúngicas. Tiene unos costes de inversión muy asequibles, sobre todo si lo comparamos con tecnologías donde el coste es mucho mayor, como el caso de las altas presiones. Tenemos un bajo coste energético, si nos centramos fundamentalmente en lo que serían los pulsos de luz, donde la energía está mucho más optimizada que en el caso de la radiación ultravioleta. Tenemos que no produce residuos en el alimento, y la luz pulsada en particular tiene una mayor capacidad de penetración que en el caso de la luz ultravioleta, aunque siempre es mucho menor que, por ejemplo, tecnologías como las altas presiones. Aspectos a considerar de esta tecnología sería que no deja de ser un tratamiento en superficie, como he comentado anteriormente, y que como tratamiento que está basado en radiación de pulsos de luz,
pues podemos encontrarnos con zonas de sombra, es decir, si la superficie del alimento presenta algún tipo de oquedad, pues la luz no va a llegar y el efecto inactivador no va a existir. Incluso si hay una superposición de células bacterianas porque el nivel de carga microbiana es muy elevado, pues las que estén en la parte de arriba van a sufrir un efecto y las que estén más bajo pues van a tener un efecto de inactivación mucho menor. También como inconveniente tendríamos el que ya teníamos o el que tenemos en la mayor parte de tecnologías emergentes, pues que existe un cierto vacío legal en cuanto a la posibilidad de utilización, y también hay que tener en cuenta que si intentamos aumentar la capacidad de penetración e intentamos aumentar también el nivel de inactivación, esta tecnología sí que puede producir un aumento significativo en el calor aportado y por tanto en la temperatura a la cual va a llegar el producto. Bien, como en el caso de las tecnologías anteriores, he pretendido mostrar en esta tabla un conjunto de microorganismos patógenos que han sido inactivados mediante esta tecnología, donde hay estudios que van desde la leche hasta pues, todo el tema, por ejemplo, de frutos rojos. Se ha estudiado mucho esta tecnología y con niveles de inactivación pues, que dependen mucho del producto y de las condiciones del tratamiento, pero que van desde las pocas reducciones de 0,21 reducciones logarítmicas hasta, bueno, pues en el caso de la leche se pueden llegar a reducciones de 7,2 en Staphylococcus aureus. Pasaré ahora a hablar de lo que serían los CO2 supercríticos. Bien, esta tecnología, como comentaba el doctor Ordóñez, es una tecnología que comenzamos a trabajar en el grupo, fundamentalmente aplicada a la extracción de componentes bioactivos en matrices vegetales. Decir que un compuesto, una vez supera su temperatura y presión crítica, puede considerarse que está en el estado supercrítico. Normalmente el diagrama de fases de cualquier compuesto todos conocemos que está la fase sólida, la fase gas y la fase líquida. Pero cuando, como comento, se supera esa temperatura y presión críticas, tenemos el compuesto en estado supercrítico. ¿Cuáles son las condiciones de ese estado? Bueno, pues que tenemos un compuesto que tiene unas propiedades de densidad parecidas a un líquido, pero unas propiedades de viscosidad parecidas a un gas. Eso le confiere una capacidad de penetración en las matrices muy elevada y de solubilización de compuestos debido a la densidad elevada. Con lo cual lo hace un material, lo hace un compuesto muy adecuado para la extracción de componentes. ¿Qué pasa si lo utilizamos para extraer componentes vitales de los microorganismos? Pues que lo convertimos en una herramienta eficaz para la inactivación microbiana. En particular, el compuesto que se ha utilizado mayoritariamente en las aplicaciones con alimentos, debido a su inocuidad y a su bajo coste, es el CO2 supercrítico. ¿Cuáles son los mecanismos de acción para inactivar que tiene el CO2? Bueno, pues en primer lugar tendríamos que el CO2, en estado supercrítico, se disuelve en el medio que rodea al microorganismo. Esa es la primera fase. Después tendríamos una fase de reducción del pH en el espacio intracelular de la membrana celular. Posteriormente tenemos un aumento notable de la permeabilidad de la membrana debido a esa bajada del pH y la entrada del CO2 en la membrana. A continuación tendríamos una difusión del CO2 dentro de la membrana, una reducción del pH a nivel intracelular, posteriormente una alteración del balance de lo que sería fisiológico de la célula, del microorganismo, para posteriormente dar lugar a una extracción de componentes vitales de la célula. Y estos serían los pasos que darían lugar a la muerte celular del microorganismo. El CO2 supercrítico, en particular, se ha utilizado para la inactivación de diferentes tipos de microorganismos, tanto patógenos como alterantes. Se ha utilizado para bacterias, para mohos, para levaduras y también incluso para la inactivación de virus. En una variedad muy amplia de alimentos, fundamentalmente alimentos líquidos, es donde más se ha utilizado, en alimentos tipos, por ejemplo, zumos, leche, pero también en productos sólidos
como pueden ser, por ejemplo, el jamón cocido o jamón curado. Nuestro grupo, por ejemplo, hicimos una tesis doctoral para la inactivación de microorganismos en jamón curado. El principal inconveniente de esta tecnología es que esos procesos que comentaba de solubilización del CO2, bajada del pH, etcétera, etcétera, y extracción de componentes, es que es un proceso lento. Entonces, ¿de qué forma podemos mejorar esto? Intensificándolo, incorporando otras tecnologías, como puede ser la combinación de ese CO2 supercrítico junto con ultrasonidos de alta intensidad, que es lo que hemos hecho nosotros en nuestro grupo. Los ultrasonidos de alta intensidad básicamente están fundamentados en la generación de la cavitación. La cavitación es la formación de burbujas que van aumentando en tamaño hasta que se produce la implosión de esas burbujas. Esa cavitación da lugar a altas presiones y temperaturas muy puntuales que desaparecen de forma instantánea. Y esta tecnología de ultrasonidos de alta potencia se ha utilizado para mejorar procesos de transferencia de materia y de energía. Nosotros en nuestro grupo hemos utilizado esta tecnología tanto para la aplicación que he comentado anteriormente de mejorar los pulsos eléctricos como para también acelerar los procesos de inactivación con CO2 supercrítico. Este, por ejemplo, es el equipo que tenemos a nivel de laboratorio, un esquema del equipo que tenemos a nivel de laboratorio, donde combinamos el depósito de CO2 supercrítico e introducimos un transductor de tipo sonótrodo dentro del depósito para introducir la cavitación dentro del CO2 supercrítico. ¿Es eficaz esta tecnología combinando CO2 y ultrasonidos de potencia? Bueno, pues podemos opinar viendo estas figuras. En la figura de la izquierda podemos ver la inactivación de Escherichia coli utilizando solo CO2 supercríticos a diferentes niveles de presión y a una temperatura de 36 grados centígrados, que sería una temperatura no térmica, perfectamente. Podemos ver que los tiempos necesarios para conseguir la inactivación total de E. coli rondan pues, entre los 20 y los casi 70 minutos de tratamiento. Son tiempos muy elevados. ¿Qué pasa cuando combinamos el CO2 supercrítico con los ultrasonidos de potencia? Esos tiempos para las diferentes presiones, en la mayor parte de los casos, estamos hablando de tiempos menores de 2 minutos, del orden de 1 minuto, para conseguir la inactivación completa de E. coli. Es decir, hemos conseguido una mejora sustancial de esos tiempos de inactivación. ¿Solo pasa con E. coli? No. También pasa con otro tipo de microorganismos. Aquí, por ejemplo, en el caso del zumo de manzana que estuvimos trabajando, pues vimos que para el caso de la inactivación de Saccharomyces cerevisiae teníamos también una reducción significativa. Estábamos hablando de que necesitamos casi 2 horas para conseguir una inactivación de este microorganismo que era más resistente al CO2 supercrítico. Sin embargo, cuando combinábamos la tecnología de CO2 supercrítico junto con los ultrasonidos, en menos de 2 minutos de nuevo conseguíamos la inactivación completa en cualquier condición de presión que utilizáramos, incluido presiones bajas. Bien, desarrollamos un equipo para tratamiento de zumo en continuo. Básicamente es lo que hemos comentado anteriormente, el depósito junto con el sonótrodo, pero además teníamos que tener una parte de mantenimiento, digamos, en contacto el CO2 con el producto, y después teníamos que tener básicamente un depósito separador para separar el zumo tratado y el CO2 que recirculábamos y lo podíamos volver a utilizar para continuar el proceso de inactivación con zumo nuevo que entrara en la instalación. Bien, los niveles de inactivación que conseguimos fueron niveles razonables, teniendo en cuenta que trabajamos con presiones bastante bajas en relación a lo que es la tecnología, 100 bares y 31 grados centígrados o 36 o 41, probamos con 3 temperaturas. Como digo, conseguimos inactivación completa de E. coli y de mesófilos totales. En el caso de Saccharomyces conseguimos unas reducciones también importantes, aunque no una inactivación total. Y la ventaja de todo esto respecto a lo que sería la pasteurización térmica convencional es en la calidad del producto. Si nos fijamos en la calidad del producto, vemos que en el caso de la pasteurización los compuestos fenólicos pues, se ven notablemente afectados, mientras que en la tecnología de CO2 supercrítico a cualquiera de las temperaturas la reducción es mucho menor. Si estamos hablando, por ejemplo, de la capacidad antioxidante,
nos encontramos con que si trabajamos a la temperatura de 31 grados centígrados, no solo no se produce una reducción de la capacidad antioxidante, sino que conseguimos un aumento de la capacidad antioxidante del zumo fresco. Es decir, ese CO2 supercrítico junto con los ultrasonidos permiten extraer compuestos antioxidantes que se ponen a disposición de la persona que ingiera ese zumo. Otro factor importante en el caso de los zumos es el tema de la nube, que es importante porque si no, aquello decanta y el zumo nos queda horroroso cuando el consumidor lo va a consumir. Y en el caso de la tecnología de CO2 supercrítico con ultrasonidos, teníamos una mejora del 221% de la nube, es decir, una estabilidad del producto mucho mayor que en el caso de la pasteurización térmica. O desde todos los puntos de vista, conseguimos una mejora en lo que sería la calidad de producto. En relación a la vitamina C, también conseguimos un mantenimiento, un nivel de reducción mucho menor con esta tecnología que en el caso de la pasteurización térmica convencional. Bien, y la última tecnología de la que voy a hablar es la tecnología del plasma frío. Es una tecnología que, digamos, es de las más recientes, entre comillas, y que, bueno, tiene un potencial bastante importante si se sabe controlar a esta tecnología. Decir que, en general, cuando a un gas se le somete a un cierto nivel de energía y se supera un cierto umbral, se produce una ionización de las moléculas de gas, dando lugar a lo que sería el plasma, que se denomina el plasma. Ese plasma puede ser un plasma térmico, que estamos hablando ya de cientos de grados centígrados, no es un plasma que nos interese en tecnología de alimentos, porque si buscamos una tecnología no térmica, pues no es el nivel que nos interesa, o lo que se denomina el plasma frío, donde las temperaturas que se alcanzan son ya temperaturas del 25 a 65 grados centígrados. ¿Qué pasa cuando ese gas está ionizado? Pues que da lugar a la formación de iones tanto positivos como iones negativos, y sobre todo a radicales libres tipo especies reactivas de oxígeno, lo que se denomina el ROS, ¿vale? Y también electrones e incluso fotones a nivel de radiación ultravioleta. Esas especies reactivas son muy dependientes del gas que utilicemos. ¿Cuáles son los gases que se han ensayado para la inactivación microbiana utilizando plasma frío? Pues básicamente estamos hablando de argón, helio, oxígeno, nitrógeno y aire. Son los gases que están utilizando. Esas especies reactivas, esos ROS, son oxidantes muy fuertes que dan lugar a la descomposición de otros compuestos tanto orgánicos como inorgánicos y dando lugar a la inactivación microbiana. En cuanto al equipamiento, muy rápidamente decir que básicamente la tecnología consiste en tengo dos electrodos y un aislante. La disposición puede ser diversa, hay normalmente 3 tipos de distribución de lo que son los electrodos y el aislante, y lo que se hace es someter a unas descargas también de alta intensidad a aire o al gas que estemos utilizando, y ese gas, con la liberación de todos esos compuestos reactivos, pues digamos que se traslada al alimento al cual queremos tratar no térmicamente. Tenemos también que esta tecnología se ha ensayado mucho a nivel de laboratorio, digamos que esta tecnología no está tan desarrollada como las que hemos visto anteriormente y no existen aplicaciones a nivel industrial que estén implementadas de forma estable, pero sí que se ha utilizado mucho a nivel laboratorio para materiales o alimentos muy diversos, como puede ser el arroz, consiguiendo unas reducciones importantes, por ejemplo, en el caso de Bacillus cereus, o en el caso de, es que no me llega a la vista ahí, pero bueno, de coli, ¿vale? O bien por el caso, para el caso de tomates cherry, donde también tenemos unas reducciones también importantes de, por ejemplo, E. coli. Como digo, el listado de alimentos donde se ha utilizado es amplio y las combinaciones de los niveles de descarga también son muy, muy amplias. Aquí tenemos más valores. Aquí tenemos una foto que es muy, muy llamativa en cuanto a lo que es la generación de ese plasma frío, ¿vale? Y cómo se aplica ese plasma frío sobre productos en los cuales queremos hacer el tratamiento. Vale. Limitaciones de esta tecnología en su estado actual. Bueno, pues todas las limitaciones que tienen debidas a esa generación de los ROS que dan lugar a
fundamentalmente posibles oxidaciones en lípidos, que es un problema para el tema de, por ejemplo, carnes y pescados, o bien la degradación de oligosacáridos por enzumos por ozonolisis. También otra limitación es que todo esto que se ha desarrollado, como he comentado anteriormente, está fundamentalmente a nivel de laboratorio, hace falta el desarrollo industrial y bueno, pues el plasma ese generado, en función de la distancia en la que lo coloquemos del producto que vamos a tratar, puede dar lugar a una distribución desigual y por lo tanto a un tratamiento desigual sobre el producto. ¿Vale? Bien, esta parte de irradiación le comentaba al doctor Ordóñez que la vamos a saltar y iré ya directamente a las conclusiones de lo que es el desarrollo de esas tecnologías no térmicas para la inactivación microbiana en alimentos. Decir que bueno, estas tecnologías tienen un futuro prometedor, ya que lo que implican, tal y como he mostrado, por ejemplo, en el caso de la tecnología de la combinación de CO2 supercrítico con ultrasonido, es que tenemos una mejor calidad de producto, tenemos un menor daño sobre los aspectos nutricionales y organolépticos del alimento. Decir también que, bueno, pues si el tratamiento no está bien aplicado, si los tiempos, las presiones, las condiciones del plasma no están bien aplicadas, pues pueden dar lugar también a aspectos indeseables. Es decir, que esas ventajas a veces pueden convertirse en los propios inconvenientes de la tecnología. Sin duda existen muchos retos para la implementación de estas tecnologías a nivel industrial, aunque hay algunas que, como las altas presiones, ya están muy desarrolladas e implementadas, pero existen retos de desarrollo de muchas de ellas de equipos a nivel industrial, de probar con nuevos productos que no se han ensayado previamente. Hay que tener un mejor conocimiento de esos mecanismos de inactivación que he intentado explicar de las diferentes tecnologías, cómo afectan tanto a los microorganismos como a los factores de calidad que son característicos del producto. Obviamente, cuando todo esto esté claro, hay que estandarizar los procesos, igual que ya llevan estandarizados en el caso de los tratamientos térmicos durante muchos años, y sobre todo en muchos casos y en algunas tecnologías, como es el caso de la irradiación, que no he comentado, pues hay que vencer muchas reticencias de los consumidores y posibles malentendidos, porque todo lo que sea nuevo, pues a veces suena a peligroso, ¿no? Cuando en muchos casos pues no es así. Si no hubiera avances en la tecnología, pues no habría avances en la sociedad en su conjunto. Bien, y con esto doy por finalizada la conferencia y por supuesto quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que se quiera hacer. Muy bien, creo que ha sido una excelente presentación, sobre todo porque se han abordado pues, todas las tecnologías más modernas con respecto a la conservación de alimentos. Ahí me queda alguna pregunta, pero lo dejaré para el final. Y lógicamente pues dejo al doctor Ordóñez, pues acaso quiere participar en la discusión. Bueno, dirige Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo pondré muchas cosas, pero voy a reducir un poco para que las personas. Hay una cosa que ha dicho, o has dicho, perdona, tranquilamente, que hay que hacer ensayos para mejorar las condiciones y para ver cuáles son las mejores condiciones para aplicar el proceso, ¿no? Entonces, como yo sé que hemos trabajado profundamente en la modelización, y los algoritmos y demás, esos modelos que se elaboran con los datos experimentales que hay, ¿sirven para evitar esos ensayos o es necesario hacer los ensayos y hacer modelos nuevos? ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. A ver, una herramienta, digamos que la modelización y la optimización son dos herramientas fundamentales para la mejora de cualquier proceso. En ese sentido, modelizar significa que todo aquello que sucede de forma natural, yo intento buscar una ecuación matemática o conjunto de ecuaciones matemáticas que son mi modelo y que me permiten describir con la mayor exactitud posible cómo se desarrolla ese modelo. A partir de ahí, ese modelo lo tengo para hacer algo. En general, lo que quiero es hacer las cosas lo mejor posible. Ahí es donde entra la segunda pata, en la segunda parte del binomio, que es la optimización. Es decir, yo necesito también herramientas matemáticas que cojan esos modelos y me permitan optimizar para obtener las mejores condiciones.
Por eso, para cualquier tecnología, no solo las nuevas tecnologías, sino las tecnologías convencionales incluso, digamos que es fundamental ser capaz de tener una buena descripción del proceso. Obviamente, la experimentación la voy a tener que tener para poder validar mis modelos. Cualquier modelo necesita de una validación y para eso necesito experimentar, sacar un modelo, validarlo y una vez lo tengo validado ya puedo utilizarlo como herramienta para evitar tener que hacer multitud de experimentos adicionales y buscar las condiciones óptimas de una forma más razonable. Obviamente, una vez buscadas las condiciones óptimas, de nuevo sería conveniente recurrir a la experimentación para comprobar que efectivamente lo que nosotros hemos predicho con los modelos se cumple en la realidad. Pero sin duda es una herramienta fundamental. De ahí la importancia de la sinergia de combinar los conocimientos, digamos, tecnológicos ingenieriles con otras ramas, con otras disciplinas, para intentar sacar el máximo provecho posible a toda la parte de experimentación, que es lo que hemos hecho afortunadamente nosotros durante unos cuantos años en nuestra colaboración que hemos tenido también con vuestro grupo de investigación. Bien, otra pregunta es, al final, que el proceso último, el penúltimo, has dicho que aumenta la capacidad antioxidante cuando se aplica el proceso. Y además de que hay inducción de polifenol. Es cierto que los polifenoles solo tienen la capacidad antioxidante y de hecho, pues eso es típico de la climatérica y también de la cefalotora de la crustácea, ¿no? Pero ¿por qué aumenta eso? ¿Que se destruye o se desactiva la polifenolosidasa? ¿O es un proceso de extracción de polifenoles? ¿De dónde proceden esos polifenoles? ¿O es una desactivación de la polifenolosidasa? Lo que se puede consultar en bibliografía, que es algo que además se da fundamentalmente en la aplicación de ultrasonidos, en la combinación de ultrasonidos con CO supercrítico, la verdad es que hay muy pocos trabajos porque en nuestro grupo, digamos, creo que debe haber como 2 o 3 grupos a nivel internacional que están trabajando. Nosotros fuimos los primeros en utilizar la combinación de ambas tecnologías y hay muy poco. Pero ya desde hace mucho tiempo que se conoce que la aplicación de ultrasonidos en los procesos de extracción da lugar a un aumento en la capacidad antioxidante de los extractos que se obtienen. Uno puede decir, bueno, ¿aumenta los compuestos antioxidantes o realmente es que soy capaz de extraerlos mejor y de cuantificarlos mejor? La cuestión es que están más a disposición del consumidor, porque al fin y al cabo los he liberado de donde estuvieran contenidos, en la matriz que estuvieran contenidos, y son mucho más accesibles, porque con las tecnologías convencionales de cuantificación me aparecen más. Respecto a la inactivación del enzima, yo entiendo que no, porque las tecnologías de ultrasonidos la tecnología de ultrasonidos es una tecnología que si no está combinada con altas temperaturas, por sí misma tiene muy poca capacidad de inactivar nada. Es decir, a temperatura ambiente aplico ultrasonidos y prácticamente no inactivo ni enzimas ni microorganismos. Nosotros siempre cuando hemos aplicado, igual que vuestro grupo, ha sido siempre en combinación de o calor o en nuestro caso de otras tecnologías, digamos, emergentes. El grupo de Zaragoza sabe mucho de la manutención. Efectivamente. Y después hay una cosa que me pareció espectacular, lo de la asistencia de ultrasonido al fluido supercrítico de dióxido de carbono. De unas curvas que son convexas y difíciles de definir y difícil de calcular, y mucho tiempo, unas curvas perfectamente logarítmicas que son prácticamente controlables en todo sentido. Eso tiene mucho futuro. Este sistema se puede aplicar a la práctica y puede desbancar los tratamientos térmicos o es cuestión de economía, de precio o del desarrollo de instalaciones a un mayor escala. Bueno, digamos que esta tecnología son dentro de las patentes que comentabas en la presentación que tenemos en el grupo. Es una tecnología que el grupo tenemos muchas esperanzas. Algunas empresas han manifestado interés. Y aquí, como siempre, tenemos la barrera de cómo trasladamos la tecnología que tenemos a nivel de patente con un TRL a lo mejor de 4 o 5 a nivel industrial. Y ahí es donde necesitamos inversores que sean capaces de dar ese empujón de aumentar el TRL y hacer la tecnología mucho más accesible. Se han puesto en contacto con nosotros empresas que nos decían, si tenéis la tecnología y el equipo para vendérnoslo, a nosotros nos interesa. Pero claro, nosotros el equipo no lo tenemos. Nosotros tenemos el equipo de laboratorio. En lo que comentaba antes, que muchas de estas tecnologías pues están muy bien fundamentadas a nivel de laboratorio,
pero digamos que pues, falta la implementación a nivel industrial. ¿Vale? Nosotros tenemos un número, digamos, un índice de patentes, creo que somos la politécnica que más transferencia de tecnología tiene. ¿Vale? Aún así, la industria de alimentos es una industria poco propensa a invertir en este tipo de cosas. De hecho, las pocas cosas que hemos hecho, pocas cosas, digamos, de transferencia de esta tecnología, ha sido con la empresa farmacéutica que comentaba anteriormente, que estaba interesada. Pero claro, esta empresa estaba interesada en una esterilización y nosotros no conseguimos los niveles de esterilización. Estamos hablando de una tecnología de pasteurización, que es lo que sí que le puede realmente interesar a una empresa de alimentos, porque los niveles de calidad del producto son elevados. Pero claro, la industria de alimentos es mucho más complicado que invierta lo que invierte, por ejemplo, una farmacéutica para desarrollar tecnología. Y eso es un hándicap que tenemos en España, por lo menos, en el tema de la transferencia de tecnología. Persona que intervenga. Bueno, especialmente para dar la felicitación a nuestro conferenciante, haciendo un símil que posiblemente es muy conocido, Benedicto Ford. Efectivamente, Ford ha sido realmente la conferencia. Así que, de verdad, enhorabuena. Se me ocurren una serie de cosas porque me ha gustado particularmente la conferencia. Voy a ver, como soy un presbítero ahora, pues me voy a poner las reglas. Observo que casi todas estas técnicas que usted utiliza son técnicas para pasteurizar o esterilizar en superficie. Y entonces me pregunto, ¿qué actividad tendrían, por ejemplo, frente a un nematodo que estuviera cubierto una cápsula de fuerte y que está, por supuesto, en el interior de una célula, por ejemplo, el tejido muscular estriado? A ver, eso, aquí... bueno, le hago una serie de preguntas. Vale. Luego. Perfecto. En segundo lugar, me ha interesado muchísimo la esterilización de líquidos que utiliza, y la pregunta inmediata es, ¿esas técnicas pueden eliminar las técnicas ahora realmente nocivas de utilización de metabisulfito sódico en los vinagres, en los vinos, en los zumos, en los filetes cuando se le están pasando de pescado al pescadero y al carnicero, etcétera, etcétera? Y una curiosidad, si estas técnicas, especialmente los pulsos de luz, son capaces de modificar el ADN de los gérmenes, esto, me pregunto, ¿no puede tener o no ha tenido ya utilidad para la fabricación de vacunas inactivadas? Porque eso es precisamente lo que se necesita en una vacuna inactivada, es decir, romper el ADN del patógeno, del virus o de la bacteria, mientras se mantiene íntegro el resto de los antígenos correspondientes inmunizantes. Y no sé qué más cosas, no, ya soy demasiadas cosas. Adelante. Vale, pues empezaré por la última porque es de la que no tengo ni idea. Es la más sencilla de contestar, no tengo ni idea. Si se ha utilizado, pues desde luego tiene todo sentido que se haya podido utilizar, pero prácticamente muchas de esas tecnologías podrían también utilizarse. No solo la de pulsos de luz, sino incluso la de, por ejemplo, CO2 supercrítico o incluso altas presiones. Pueden dar lugar a modificaciones en los microorganismos que permitan que el microorganismo inactivado siga teniendo validez como vacuna, pero no tenga capacidad infectiva. Es decir, pero desconozco si en este campo se han utilizado los pulsos de luz o incluso otra tecnología. La verdad es que no. Se lo digo porque utilizan un producto químico que lo que hace es pues exactamente igual que los pulsos de luz, es decir, romper
las bases pirimidínicas Ujú. del ADN y Claro. mantener el virus completo y que por lo tanto es una vacuna. Y están, hombre, no son las mejores, pero son baratísimas y han funcionado. Como comento, puede ser, pero no lo sé. En relación a las otras dos preguntas, bueno, digamos que para el tema de la reducción de sulfitos y tal, en zumos y vino, etcétera, la tecnología CO2 supercrítico es una tecnología, yo creo que muy prometedora, que permite la inactivación de microorganismos y su posterior conservación, si no a lo mejor eliminando, sí es reduciendo significativamente el nivel de sulfitos empleados, ¿vale? Y la primera pregunta hacía referencia a la capacidad de penetración. Entonces, la capacidad de penetración depende de la tecnología. Digamos que los pulsos son muy superficiales, pero tecnologías como las altas presiones tienen lugar el efecto inactivador sobre el conjunto, porque la presión una vez se transmite al conjunto del producto, bien sea líquido o sólido. Con lo cual ahí, digamos que tenemos una inactivación en el conjunto del volumen del producto. En el caso del CO2 supercrítico, por ejemplo, también tenemos una capacidad de penetración. Nosotros lo hemos utilizado también para inactivar microorganismos como E. coli en productos sólidos, porque precisamente el CO2 tiene una capacidad, debido a su baja viscosidad, de penetrar bien en productos sólidos. Obviamente, cuanto mayor sea la penetración, mayor va a ser el tiempo de tratamiento. No es lo mismo que en un tratamiento de un producto líquido, donde si además homogenizamos, digamos, el tratamiento va a ser mucho más rápido. Y en relación a la capacidad comentabas de... eso es, triquinela. Las altas presiones, digamos que el efecto es claro. En el momento que haya algún componente vital que se ve afectado por la ruptura de enlaces covalentes, por trabajar a temperaturas pues que podemos incluso llegar a los 60-70 grados y sobre todo las presiones tan elevadas, ahí el efecto es claro. Y normalmente los microorganismos, conforme más complejos, digamos, cuando estamos hablando de un parásito, es más complejo que un microorganismo y normalmente suele ser más susceptible a este tipo de tratamientos, ¿vale? Pasa igual que como con la radiación, que no hemos hablado, pero también es una tecnología que conforme más complejo es el organismo que queremos inactivar, más sencillo es y se necesitan menos dosis que en microorganismos menos complejos, ¿vale? Entonces, probablemente con las altas presiones tendríamos un efecto. Con el CO2 supercrítico pasa exactamente lo mismo. Si somos capaces de que el CO2 penetre en esa cápsula y extraiga componentes vitales, también podríamos tener un efecto inactivador. Los pulsos de luz, pues claro, habría que ver, digamos, la capacidad de penetración que tienen esos pulsos en esa cápsula que envuelve al parásito. Pero bueno, digamos que son incógnitas porque para parásitos la verdad es que la tecnología no he visto que se utilice tanto estas tecnologías que he comentado, pero también se utiliza. Y habría que ver para cada caso en particular, como comentaba al principio, para cada caso en particular y para cada alimento donde pueda encontrarse ese parásito, cuáles son las mejores condiciones para el tratamiento. Pero desde luego todas ellas tienen posibilidades, son candidatas para ser utilizadas. Muchas gracias. Gracias por su excelente conferencia. Ha cubierto muchos ámbitos. Una de las cosas, probablemente de formación profesional después de estar 9 años en la EFSA, que me sorprende es que entre los retos no se incluya el garantizar la seguridad de los alimentos tratados. Por lo que has puesto, las tecnologías suponen unos cambios químicos importantes. Entiendo que evidentemente no se van a formar las sustancias químicas tóxicas que se pueden formar en procesos a altas temperaturas, pero eso no quita para que se puedan formar otro tipo de sustancias. En el primer caso, por ejemplo, con las altas presiones, entiendo que los materiales que están en contacto con los alimentos están expuestos a unas condiciones muy diferentes de los ensayos tradicionales de transferencia de sustancias, monómeros y aditivos de los plásticos, por ejemplo, al alimento,
incluso la posibilidad de micro nanoplásticos. Entonces, le agradecería si nos pudiera comentar cómo se puede garantizar la seguridad de esos alimentos tratados por estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Sin duda, más que, digamos que la seguridad en los tecnólogos de alimentos, la seguridad nos lo planteamos como un requisito. Es decir, el alimento tiene que ser seguro y a partir de ahí voy a intentar ver si la técnica consigue que la calidad sea mayor, que el coste energético también sea menor, etcétera, etcétera. Pero obviamente uno de los retos, no lo he comentado, pero está ahí, es conseguir que la tecnología sea viable. Para que sea viable necesita ser una tecnología que proporcione un alimento con una seguridad, tanto microbiológica como química. Si no conseguimos inactivar los microorganismos en los niveles que requerimos para que el alimento sea comercializado y además se nos generan compuestos tóxicos por la propia tecnología, automáticamente la tecnología queda descartada, ¿vale? Y obviamente sí, es un reto. Es un reto conseguir, sobre todo con algunas tecnologías, como son, por ejemplo, el tema del plasma frío que he comentado, que pueden dar lugar a radicales libres y eso puede dar lugar a compuestos que tengan una cierta toxicidad. Otras, como por ejemplo las altas presiones, pues no se ha descrito ningún cambio, porque son cambios fundamentalmente a nivel estructural, no se ha descrito ningún cambio de formación de compuestos tóxicos. En el caso, por ejemplo, del CO2 supercrítico, que es una tecnología que nosotros hemos trabajado en el grupo, tampoco he encontrado en bibliografía, ni nosotros en nuestros trabajos hemos encontrado la generación de compuestos que puedan ser perjudiciales. Pero obviamente toda tecnología que pueda ser susceptible, como por ejemplo la irradiación, pulsos, plasma, etcétera, que pueda ser susceptible de generar un compuesto per se, pues esa tecnología queda automáticamente descartada. Muchas gracias. Pues esas opciones tengo siempre un problema, porque son sistemas que realmente caros, ¿no? Y solamente son útiles para las grandes industrias. Y si están siempre en el sistema continuo, que a fin de cuentas, el sistema semicontinuo que utiliza la industria conservera, un otro clavo y otro clave, pues para una industria todavía mayor. ¿Qué pasa con las industrias que tienen una producción escasa y no pueden invertir en adquirir un aparato de esta naturaleza? Hay empresas que trabajan a maquila Okay. y que, por ejemplo, en el caso de altas presiones, hay empresas pequeñas, pero que tienen productos con un valor añadido importante. Ya os digo que si es una empresa que factura a poco coste, no le resulta rentable la inversión, pero hay empresas que tienen productos de muy alto valor añadido, que no tienen capacidad para comprar estos equipos, pero que las llevan a empresas que trabajan a maquila y que se los procesan. Y eso es un poco, digamos, la alternativa para las pequeñas empresas. Yo le quería felicitar precisamente porque la gente que nos ha seguido la reunión a través de la nube ha recibido un sinfín de presentaciones. Yo le quisiera agradecer pues, lo bien que ha presentado. Ha sido una presentación muy docente, muy bien argumentada. Y bueno, todos estos procesos tecnológicos, no térmicos, de inactivación pues, de microorganismos, nos ha presentado con mucha sencillez, pero que tienen más complejidad de lo que parecen. Yo estoy de acuerdo con lo que decía José Vicente Tarazona, ¿no? Porque usted habló de calidad organoléptica, nutricional, pero faltaba la calidad sanitaria, ¿no? Lo que se llama seguridad alimentaria, ¿no? Yo estoy interesado por la vida útil de los alimentos, habida cuenta que se están utilizando muchos conservantes, y entre ellos muchos conservantes fenólicos, ¿no? El tipo del BHA, del BHT, que tienen sus inconvenientes, ¿no? Y te encuentras en los supermercados pues, con productos que dicen no tienen conservantes, ¿no? Que podrían decir pues, que están sometidos a este tipo de tecnologías de alta presión, de pulsos eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y te llama la atención más cuando usted ha hablado de antibióticos como conservantes, ha hablado de bacteriocinas, ha hablado de enzimas, ha hablado de ácidos orgánicos y aceites esenciales que hoy día son alternativas a los conservantes, de hecho, ¿no? Pero curiosamente no ha hablado de los aditivos. Yeah. Y entonces, bueno, solamente pues le quería hacer este comentario, ¿no? Es un comentario solamente de curiosidad, pero que me parece que esta tecnología pues va en el camino pues de evitar pues la utilización de tantos conservantes como hemos utilizado hasta la actualidad
y sobre todo ya sabe que los conservantes están autorizados entre los límites mínimos y máximos y en consecuencia yo creo que esto pues va a favorecer mucho la vida útil de los alimentos y en consecuencia pues evitaremos este despilfarro alimentario que tenemos en la actualidad y que va en contra de ese pacto verde de sostenibilidad europea, ¿no? Simplemente No sé si puntualizar que las empresas, digamos, tienen mucho interés en que aparezca productos sin conservantes, sin colorantes. Sin embargo, no hay ninguna que ponga producto tratado por altas presiones. ¿Por qué? Porque esto lo ve el consumidor y dice, altas presiones, ¡ah, Dios mío, esto no! Sí, claro, el tratamiento térmico no lo ponen. Producto pasteurizado tal, con estas condiciones de temperatura, no lo ponen y ya el consumidor está tranquilo. En el momento que digas que es una tecnología diferente y nueva, puede dar lugar a un rechazo y eso es un poco lo que hay que trabajar, pues desde el mundo científico y académico, hay que trabajar para concienciar a la gente que lo nuevo, pues muchas veces es mejor que lo antiguo, si no, no habría desarrollos para estas nuevas tecnologías. Bueno, pero que contienen ácidos orgánicos, por ejemplo, aceites esenciales, de hecho, que son conservantes. Efectivamente, que hay veces que dices ácido cítrico es un conservante, bueno, pues el ácido cítrico está en la naturaleza, en todos los sitios y es un conservante natural. Pero eso hay que educar, hay que educar. Yo siempre he comentado que el tema de la educación en las escuelas, el tema de la alimentación es fundamental. Es decir, que estudian multitud de materias que están muy bien. No digo yo que no esté bien estudiar música, etcétera, etcétera, pero que no sepan de nutrición, que salgan y lleguen a la universidad sin saber nada de nutrición a la población en general. Porque claro, los que luego van a estudiar tecnología de alimentos o campos afines van a estudiar eso. Pero que la población en general no sepa de nutrición, pues es un hándicap para los que nos dedicamos a la tecnología de alimentos, porque es mucho más difícil transferir todos estos conocimientos e incorporar estas tecnologías. Muy bien, pues era solamente este comentario, agradecerle de nuevo y esperemos que no sea la última vez que nos da una conferencia en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Y bueno, en agradecimiento le vamos a entregar un diploma. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a la Academia. Que dice que la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España pues, presenta el diploma de reconocimiento al profesor doctor José Benedicto Soport, es el intervención de la sesión que el día de hoy, con la conferencia titulada Tecnologías no térmicas de investigación vegetariana en alimentos, firmado por el día de hoy por el secretario y el general. Muchísimas gracias.